Hola, mi nombre es Paula y junto a mis compañeras vamos a contar las unidades vistas en la materia hasta el momento. Empezamos con el sistema auditivo. Los oídos son la interfaz que realizan la recepción de estímulos cuya información es altamente específica. Las dos primeras estructuras son el oído externo y el medio, que se encarga de conducir el sonido para ser recibidos en el oído interno, transformando la energía mecánica en un impulso eléctrico. Luego tenemos el circuito de la comunicación. Este es un circuito establecido donde existe un emisor y un receptor para la transmisión de un mensaje que tiene un código que va a ir por un canal en un contexto, donde los individuos contienen funciones propias para la comunicación, el lenguaje, audición, voz, habla y funciones de soporte. En la comunicación se puede ver cada conducta o comportamiento que la persona realiza. Esto significa que pueden ser identificadas por el grado de especificidad. Pueden ser alta, cuando el emisor y el receptor son personas distintas, donde los roles se alternan por turnos. Después está la media, que es el emisor que emite un mensaje, el receptor lo recibe, pero existe poco intercambio de roles y no hay gran reciprocidad. Después está la baja, donde el sujeto se expresa a través de un comportamiento con un control escaso y no hay manifestación por parte del emisor. Después están los formatos que se relacionan con estas conductas y estos se dividen en abierto, significa que la información no es acordada ni pautada y el contenido del mensaje es de alta incertidumbre y impredecible. Después está cerrado, que se minimiza el nivel de incertidumbre y el sujeto opera a través de diálogos predecibles. Luego vamos a ver oír y escuchar. Oír y escuchar no es lo mismo. Oír es una función tipo sensorial que requiere la integridad de la vía auditiva y de la cóclea. Perciben un sonido que requiere el sistema auditivo para poder interpretar qué es lo que se trata. Escuchar es una función tipo perceptual que requiere de la integridad de la vía auditiva y del sistema nervioso central. Esto involucra no solo la acción de oír los sonidos, sino también de comprender y responder en función de estos estímulos. Luego hablamos de audición. La audición conecta al individuo con el medio, permitiendo el ingreso de información y se desarrolla en estadios intrauterinos a partir de las primeras semanas de vida. Está asociada con el equilibrio estático y dinámico del cuerpo y esta función es denominada vestibular. La organización de la fisiología del oído y de la vía auditiva están los principios de Boyer, que frente a un estímulo de alta frecuencia hay una sincronización seguida y coordinada de cada fibra en cada ciclo. Luego está la lateralización y localización, que es la capacidad para percibir si el sonido que se escucha proviene de la izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, adelante y qué tan cerca o lejos se encuentra la fuente sonora. Luego está el efecto cocktail party, que focaliza la atención de la escucha jerarquizando en un solo discurso sonido en medio de una situación de múltiples estímulos auditivos. Luego pasamos a las habilidades auditivas. En el proceso de escucha existen 4 habilidades auditivas intrínsecas. La detección, que es la captación de la presencia de flujo en un momento dado, y si esa captación no se logra, las demás habilidades evolutivas no se desarrollan porque jerárquicamente dependen de esta. Después está la discriminación, que es la posibilidad de comparar dos sonidos y de determinar la similitud o diferencia entre ambas. También está la identificación y reconocimiento, que son posibles a partir de rasgos de aspectos acústicos que pueden ser parte del estímulo o del estímulo completo. Y por último, la comprensión, la habilidad que se vincula con el lenguaje, que permite decodificar un mensaje y requiere del nivel del lenguaje y del código en desarrollo. Hay diferentes tipos de usuarios. Empezamos por el competente, que es aquel que además de oír y de escuchar bien, puede y ha desarrollado habilidades auditivas. Luego tenemos el independiente, que es el que oye y escucha bien. Después está el básico, que oye mal, y la audición puede encontrarse en diferentes grados, tanto como leve, moderado, severa o grave. Y luego tenemos el no usuario, que no oye y no escucha. Se apoya en el lenguaje de señas y en las claves visuales. Por otra parte, tenemos las señales acústicas y el entorno sonoro, que se relacionan con los usuarios. Los entornos son escenarios acústicos donde transita la comunicación. Estos entornos pueden ser favorables, desfavorables, adversos o nocivos. Los favorables
son cuando las señales, los mensajes y la voz son lentamente jerarquizadas, ya que el fondo acústico es silencioso. Por otro lado, tenemos los desfavorables, que el mensaje y la voz son medianamente jerarquizadas, ya que el fondo acústico es medianamente ruidoso. Después tenemos el entorno sonoro adverso, que los mensajes y la voz están degradadas, ya que el fondo acústico es ruidoso. Y por otro lado tenemos el entorno sonoro nocivo, es donde el mensaje y la voz están anulados, ya que tienen un fondo acústico demasiado ruidoso. Por otro lado, tenemos acá señales acústicas, que las señales acústicas es todo evento acústico que posee carga informativa, que ingresa como impulso para función auditiva, y pueden ser plenas o genuinas, que son estímulos que están jerarquizados y diferenciados del entorno sonoro, o si no pueden ser señales degradadas y o distorsionadas, que son señales genuinas o plenas, que se aplican en su presentación, alteraciones o fallas en la definición de algunos o de todos los parámetros, lo que distorsiona la transmisión y hace más complejo el proceso auditivo. Luego podemos hablar de la hipoacusia, y la podemos diferenciar también de las sórdidas. La hipoacusia es cuando el sujeto utiliza el canal auditivo para adquirir o decodificar lenguaje. En cambio, la sordera es cuando el canal de la audición no es la vía primaria de la recepción, de la construcción y decodificación del lenguaje. Hay diferentes maneras de clasificar una hipoacusia. Por un lado, se pueden clasificar según los estudios audiológicos, que se relacionan a la intensidad, que puede ser leve, moderada, severa o profunda. Por otro lado, se pueden clasificar según la localización de su lesión, que pueden ser conductivas, neurosensoriales o mixtas, y también pueden ser unilaterales o bilaterales. Las unilaterales afectan solamente a un oído y las bilaterales afectan a ambos oídos. Por otro lado, también las hipoacusias se pueden clasificar según su momento de aparición. Esto quiere decir que se pueden clasificar en prelinguales, que es cuando la hipoacusia se estableció antes de los 2 años del niño, eh, que, eh, eh, que siendo adquiridas se van a perder o van a ser más difíciles de desarrollarse. Después tenemos las perilinguales, que es cuando la hipoacusia se establece entre los 2 y entre los 5 años de vida, que puede afectar al desarrollo de las habilidades lingüísticas. Pero como muchas habilidades ya están adquiridas, es muy posible que el niño pueda eh, conservar esas habilidades, y ante una intervención inmediata pueda permitir un desarrollo del lenguaje normal. Y luego tenemos las poslinguales, que es cuando la hipoacusia se establece luego de los 5 años de vida del niño, lo que quiere decir que el lenguaje ya se logró adquirir y consolidar las habilidades del lenguaje, por lo tanto no se va a perder. Y otro modo de clasificación es según su estimulación, que pueden ser monióticas, se estimulan por un solo canal; bióticas, cuando hay 2 canales en simultáneo y con 2 estímulos iguales; dicóticas, es por 2 canales simultáneos pero con 2 estímulos diferentes; biaural, cuando los 2 oídos que reciben de forma independiente los estímulos de diferentes fases; y biaural, cuando los 2 oídos que reciben una señal al mismo tiempo la funcionan, se integran en una única señal a procesar. Fonoaudiología y audiología. Los estudios y la valoración de la conducta auditiva la realiza el profesional fonoaudiológico y requiere conocimientos otológicos. Contamos con audiología, paciente, la aparatología y el fonoaudiólogo. Respecto a los tiempos audiológicos, tenemos la audiología preventiva, que es el estudio de la audición, es parte de programas de screening, aplicado a una aplicación a una población para detectar una enfermedad. Después, la audiología asistencial. Esta instancia incluye acciones que se dan en pacientes que se cree que tienen una disminución auditiva. Contamos con el estudio más un equipo interdisciplinario más la devolución y el asesoramiento fonoaudiológico.
Y luego tenemos la audiología rehabilitadora, instancia terapéutica, que es la selección de audífonos, audioprótesis, procesos de adaptación de los mismos y calibración, habilitación, rehabilitación en candidatos y procesos y prótesis coclear. Los inicios de la historia clínica con la entrevista. La entrevista es el primer modo de obtener información del paciente. O sea, no es solo la respuesta, sino también son aspectos que se relacionan con la audición, como la voz, el lenguaje, el fono estomacognético. Las formas de clasificar las pruebas auditivas son, según las características de las ondas sonoras, se emplean como pruebas de tonos puros o pruebas usando el habla. Según el nivel umbral de audición, tenemos pruebas liminares y pruebas supraliminal, y según el tipo de respuesta, tenemos pruebas comportamentales o pruebas no comportamentales. Y según la localización anatómica, pruebas cocleares o pruebas retrococleares. Bueno, tenemos procedimientos de baja tecnología para poder medir la audición, el test de Weber, que es la prueba de estimulación ósea vía oral simultánea. También tenemos el test Link, que es el uso para el diagnóstico y la rehabilitación, y el ovométrico, que es la repetición de palabras y frases. Por otro lado, tenemos el estudio de la audición, que tanto en niños como en adultos existen pruebas subjetivas que requieren la colaboración de pacientes para obtener resultados, y también objetivas, que son los resultados independientes de la colaboración del paciente. Bueno, por otro lado tenemos procedimientos de alta tecnología para poder medir la audición, que es la audiometría. Nivel de presión sonora mínima de una señal que es capaz de evocar una sensación auditiva. Bien, se va a presentar disparadores por ambas vías y su detección conforma un umbral. Bueno, para lograr la validez del procedimiento, lo que se va a necesitar es que sea selectivo, oportuno, que permita registrar datos, que sea fiable y que tenga una sensibilidad y una especificidad. Bien, por otro lado tenemos el tipo de audiometría convencional, que se evalúa cada oído y por vías separados, y la audiometría a campo libre, que es la evaluación que se realiza en una cabina sonoamortiguada, pero con parlantes ubicados a los costados. Y por último tenemos el barrido tonal, que se evalúa solamente las vías áreas.